Buen día, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho. Hoy tenemos un nuevo estudio bíblico en base al Evangelio de Marcos, primer evangelio que se escribe de los 4 evangelios canónicos. No es Mateo, es Marcos. Y queremos seguir el material de nuestro amigo querido y compañero Pablo Bernola. Seguimos este libro como guía, como hilo conductor para continuar con las lecturas y la interpretación del libro de Marcos y la aplicación, la actualización de sus textos para nuestra vida. Así que quiero invitarte a ir a Marcos 6, 45 al 52, voy a leer desde la NBI, y te voy a proponer en esta mañana que podamos acercarnos al texto bíblico desde una perspectiva buscando, rastreando las tradiciones judías del Antiguo Testamento, ¿sí? Que podemos encontrar dentro de Marcos que nos hagan ecos, reminiscencias al Antiguo Testamento, y también pensar que este evangelio que se escribe allí alrededor del año 70, un poquito menos, un poquito más, pero en el contexto de la guerra entre judíos y romanos. El autor, redactor del texto, está contando y narrando la historia de Jesús a una comunidad que está siendo perseguida, que está buscando su identidad en Cristo y que está viviendo un tiempo crítico, nefasto, que es la guerra. En tiempos de guerra se escribe un evangelio. ¿Qué te parece? Bueno, Marcos 6, 45. Quiero ubicarte en el contexto anterior, la multiplicación de los panes para las 5.000 personas. Siempre es importante ubicarse dentro de un evangelio, cualquier texto de la Biblia. ¿Cuál es el contexto anterior? Retrocede un capítulo 2, anímate, dale. Y también el contexto posterior. El contexto posterior nos dice que desembarcan en Genezaret. Eso es importante porque en la sección que vamos a estudiar hoy vamos a ver que van hacia un lugar y terminan desembarcando en otro. Eso tiene que tener una explicación teológica. Bueno, y en ese contexto posterior desembarcan en Genezaret y Jesús empieza a sanar a las personas que se le acercan. Y en el capítulo 7 después empieza el gran capítulo famoso de la pureza ritual. ¿Qué es lo puro? ¿Qué es lo impuro? Y Jesús va a pelearse, va a debatir mucho sobre ese tema. Pero no es nuestro tema de hoy. El texto de Marcos 6:45 dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Algunas traducciones dicen obligó a los discípulos y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Jesús le dice a los discípulos: súbanse a la barca. Los obliga, dice el texto en griego, los obliga a subirse, váyanse, no me esperen, vayan hasta el otro lado de la orilla. ¿A dónde? A Betsaida, territorio pagano, territorio no judío. Atentos a prestar atención a esos marcadores del texto geográficos, porque la geografía dispara un montón de teología y hay que recuperar eso. Vayan, crucen, que yo me quedo un ratito más acá con la gente y despido a la multitud, ¿sí? Así que al despedir a la muchedumbre y al enviar Jesús a los discípulos solitos, denota que lo que va a pasar, muchos conocen la historia de Marcos 6:45, lo que va a pasar le tiene que pasar a ellos, a los discípulos. Jesús los obliga a subirse, Jesús dice: yo despido a la multitud. Quiere decir que el milagro, el acontecimiento, el evento que va a suceder en el medio del lago de Genezaret, o mar de Galilea, es para ellos. Es una experiencia pura y exclusiva que Jesús prepara para ellos. Así que atento cuál va a ser el aprendizaje de los discípulos en medio del lago. Salen a Betsaida, territorio pagano. Empieza el Jesús de Marcos, comienza a visitar territorio pagano porque el evangelio es para todos. Versículo 46, ¿me seguís? Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Siempre los personajes bíblicos, Jesús también, Moisés, Elías, en la antigüedad, en una cultura semita, judía, cuando van a un monte, eso significa desde el punto de vista religioso, espiritual de la antigüedad, que estás más cerca de la divinidad, te apartás, y es un punto, ese punto geográficamente elevado, en donde la divinidad, Dios y el hombre se encuentran. Todos los profetas, los hombres espirituales, los místicos, siempre van al monte. ¿Por qué? Porque es un punto de referencia histórico
desde la antigüedad y hoy también, una experiencia espiritual cerca de Dios en ese lugar elevado. Jesús también va a un lugar elevado, como los grandes profetas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿no te hace un poquito de eco esto, una reminiscencia al Antiguo Testamento de alguien que está delante de una muchedumbre, tiene su grupo de seguidores, discípulos, se va solo al monte a orar y a tener comunión con Dios? Pronto se dirige hacia un lugar donde hay agua. A ver, muy bien, Moisés. Siempre los evangelios, cuando escriben, no pueden dejar su matriz judía y de contarnos la historia de Jesús de Nazaret, el Cristo, con moldes del Antiguo Testamento. Sí, señores. ¡Ay, qué rica que te salió la torta! Parece la torta de la abuela. Sí, porque usé el molde de la abuela. Qué rico te salió el asado al horno. Parece el asado que hacía la abuela. Y bueno, es porque usé la fuente y los ingredientes, el molde que usaba la abuela. Los evangelios usan los moldes del Antiguo Testamento. Te pregunto entonces a vos, lector y estudiante de la Biblia, ¿es importante saber el Antiguo Testamento? Claro que sí, hay que conocer los moldes del Antiguo Testamento para entender muchas de las cosas del Nuevo Testamento. Así que, fuertes reminiscencias a Moisés en Israel, con Israel, en el Éxodo, por supuesto. La alimentación de la multitud, Moisés, Jesús, sube al monte Sinaí, Moisés, Jesús sube al monte a orar, atraviesa las aguas, Moisés, Jesús en esta perícopa o sección va a atravesar las aguas caminando, como lo vamos a ver, no te la quiero spoilear, pero muchos saben ya la historia. El significado profundo, espiritual, simbólico de orar en una montaña, como te mencionaba recién, ¿no? Texto, vamos. Marcos 6:47 dice, al anochecer, presta atención y ubicate en tiempo. Ya nos ubicamos en espacio. Ahora ubicate en el tiempo. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Los muchachos discípulos están en medio del lago, anocheciendo. O sea, peor escenario que ese no puede haber. Y Jesús no estaba con ellos, estaba en tierra. Jesús estaba en tierra solo. La barca va a quedar en el medio del mar, estática, inmóvil. ¿Sí? Ya te vas ubicando en este escenario geográfico temporal. El Éxodo, en un momento, queda suspendido. Pegate un vuelo al Éxodo, a ver, volemos. En un momento el Éxodo, el caminar, el peregrinar del pueblo de Israel queda en pausa. Stop. ¿Por qué? Porque tienen el mar por delante. El Éxodo queda sin eficacia, estático, paralizado. Y ese Éxodo, los autores y escritores del Nuevo Testamento nos traen esos moldes, como te decía, para que vos te ubiques como lector dónde se está parando el autor para contarte la historia de Jesús. Aguas, discípulos, están totalmente parados, estáticos, no se movilizan en esa misión que los mandó. Vayan a Betsaida, vayan a los pueblos paganos, vayan, yo ya voy con ustedes. Todas reminiscencias y recuerdos del Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Éxodo y la persona de Moisés. Al anochecer, siempre cuando una perícopa, sección del Evangelio, nos dicen al anochecer, muy de noche, hay que prestar atención, porque no solamente es un marcador temporal de decir, bueno, ¿cuándo era la mañana, la noche? Sino que hay una cuestión simbólica, teológica muy profunda de fondo, que tiene que ver que cuando Jesús interactúa con alguien de noche, probablemente ese alguien que está delante de Jesús no llegue a comprender del todo lo que Jesús le está enseñando, lo que Jesús le está diciendo, lo que Jesús está mostrando, la revelación del Padre. Hay una incomprensión. Cuando hay algo de noche, probablemente los interlocutores de Jesús, en este caso los discípulos que están paraditos, arriba de la barca, en medio del lago de Genesaret, no llegan a comprender qué está sucediendo. La falta de luz denota la incomprensión de los discípulos. Volvamos al texto. Versículo 48. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra, encima de eso.
Se acercó a ellos caminando sobre el lago. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Hay mucho para sacar en este versículo tan cortito. Hay mucho eco, mucha reverberancia del Antiguo Testamento. Primero, tenemos que decir que los judíos dividen la noche en 3 vigilias, diferente a los romanos, que la dividen a la noche en 4 vigilias. ¿Sí? ¿Me seguís? Judíos, 3 vigilias a la noche. Los romanos, 4. ¿Sabes qué? El autor, redactor de Marcos, está escribiendo el Evangelio para una comunidad que vive en lugares paganos, no judíos, en grandes ciudades cosmopolitas, por ejemplo Roma, fuera del perímetro de Israel. Entonces tiene que hablar y explicar las cosas, desarrollar la narrativa de la vida de Jesús en términos y categorías que la gente entienda. Entonces habla de una vigilia no del tipo judía, dividida en 3 vigilias, sino del tipo romana. 4 vigilias en la noche. En la última vigilia, es decir, desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, sucede esto que estamos leyendo en Marcos 6. La escena está en el contexto de la misión. La madrugada, una misión que el Señor les dijo, vayan, crucen a Betsaida, a los paganos. Hay una misión de fondo, acordate. Hay reminiscencias también al helenismo, la cultura helénica o griega, con su filosofía, su religión, su pensamiento, en esto de caminar sobre el agua. ¿Qué es esto de que alguien camine sobre el agua y rompa las leyes de la termodinámica? ¿Qué es esto que rompe con las leyes de la física? Esta cosa milagrosa. Bueno, también en el texto de Marcos, empapado e influenciado por la cultura helenista, hay leyendas y cuentos, y narraciones y mitos pertenecientes al helenismo, la cultura helenista griega, que hablan de grandes personajes y grandes cuentos de que caminaban por sobre el agua. ¿Marcos conoce esas leyendas? Por supuesto que sí. Los autores bíblicos son hombres de mundo, son hombres culturales que conocen lo que pasa no solamente en Israel, sino que también conocen muchos relatos, muchos cuentos, mucha poesía, mucha filosofía del ambiente del mar Mediterráneo. Entonces, alguna reminiscencia que no venga del helenismo, sino que venga del propio texto bíblico del Antiguo Testamento. ¿Tenemos algo de eso? Por supuesto. Podemos estar pensando en Elías, profeta Elías, y Eliseo, con sus mantos en el río Jordán para atravesar el río Jordán. También podemos hacer un eco de algunos pasajes como Isaías 43. Yo te tiro después de buscarlo. Isaías 43, Isaías 51, Job 9, el Salmo 77, el profeta Habacuc capítulo 3. ¿Sabes qué? Son textos que te acabo de decir donde Dios camina sobre el mar. Dios camina sobre el agua. ¿Qué me contás? Cuando uno lee Marcos y escucha que Jesús camina hacia la barca donde están los discípulos sobre el agua, el judío que conoce el Antiguo Testamento va a estos textos, se acuerda que Dios en esos textos tan profundos, tan teológicos, tan fuertes, hablan de que Dios, el Dios de Israel, caminaba sobre las aguas. Bueno, el viento, el remar en contra del viento, ¿no? Son también ecos, atentos a esto. Son ecos, resuenan a la comunidad a la que le está escribiendo Marcos el Evangelio. A veces nos olvidamos de este detalle, ¿eh? Nos gusta más bien lo histórico, ir en el momento que Jesús vivió esto, los discípulos, la parte más bien objetiva de cuando pasó eso ahí por el año 27, 30 después de Cristo. Pero ¿tenés en cuenta cuando se está redactando este Evangelio 40 años después? ¿Con qué propósitos Marcos está escribiendo esto a su comunidad? Mira, se le dice la comunidad marcana, porque es la comunidad de este recopilador de la tradición de Jesús, teólogo, pastor, aquel redactor que está poniendo en palabras por escrito para su comunidad, para animar su fe en medio de la persecución y la guerra judía y romana. Entonces hay ecos también detrás del texto del que está escribiendo para su comunidad en la década del 70. La comunidad de Marcos está viviendo una tribulación muy fuerte, la persecución, y una tribulación del tipo escatológica. ¿Estás familiarizado con la palabra escatológica?
de los tiempos finales, de la venida del Señor, de la manifestación gloriosa del Señor, escatológico. La comunidad de Marcos está pidiendo, por favor, Señor, auxilio, SOS, vení a rescatarnos de esta guerra, de esta situación de persecución, no damos más, que venga el Señor, que nos rescate, el gran día del Señor, que venga, que venga, que venga. El texto de los discípulos en la barca, en la tormenta, el viento, el remar contra el viento, no es solamente una cuestión histórica o un suceso histórico, hay una reminiscencia, hay una vuelta a lo simbólico de decir la comunidad que está recibiendo el Evangelio también está viviendo eso. Una tormenta, un viento en contra fuerte por parte del Imperio Romano. Y están clamando la venida, la llegada del Señor en medio de ese viento, en medio de esa tormenta, en medio de ese remar en contra. Que venga el Señor, por favor. Detrás del texto está también eso. Entonces, en el contexto de la guerra entre judíos y romanos, la persecución, la comunidad está viviendo su cuarta vigilia. Qué interesante esto. La barca está metida ahí entre las 3 y 6 de la mañana, en la noche, pero la comunidad que está recibiendo este evangelio, perseguida, martirizada, está viviendo en su experiencia de fe la cuarta vigilia. Están esperando el amanecer y que aparezca el sol naciente, el sol de justicia y que los salve. Qué interesante leer un poquito más allá de la letra y encontrar cuestiones teológicas, simbólicas, metafóricas, profundas de la comunidad que está recibiendo este texto por primera vez y siente que está en la cuarta vigilia, en medio de la tormenta, en medio de remar en contra de todas las situaciones adversas que se le presentan, las vicisitudes, y están clamando porque el Señor se aparezca, venga y les haga renacer y les muestre el amanecer. Como los discípulos en la barca. Qué lindo es ver los textos de los evangelios así también, bueno, viento en contra, desamparados, esperando la venida del Señor, la oscuridad comienza a perder su fuerza, porque la cuarta vigilia ya empieza a amanecer, la oscuridad pierde fuerza y el Señor llega con su salvación en el amanecer. Hay toda una cosa linda de fondo acá, para evaluar, para estudiar y para bajar a nuestra realidad concreta del siglo XXI en medio de una pandemia, una oscuridad. Estamos con la barca remando en contra, viento en contra, en la cuarta vigilia y pedimos, Señor, vení a salvarnos de esta pandemia. Hay un amanecer que está pronto a empezar a brillar nuestro rostro y el solcito cuando empieza a pegar a la mañana es la llegada del Señor para salvarnos, para ayudarnos, para asistirnos en todas las pruebas. Muy bien, la condición divina de Jesús está subrayada por la frase siguiente. Con la intención de pasarlos, decía el texto. Vuelvo al texto para que veas que dice, e iba a pasarlos de largo. ¿Cómo iba a pasarlos de largo? Bueno, escuchá qué interesante esto, porque esto es otro eco para ir al Antiguo Testamento. Saltemos en una especie de trampolín hasta el Antiguo Testamento y pensemos quién pasó de largo para que alguien lo vea y le termina viendo las espaldas. Así es, Éxodo 33, Moisés le dice, mostrame tu rostro. Mira, Moisés, mi rostro no lo vas a poder ver porque nadie queda vivo después de ver mi rostro. Lo único que puedo hacer es ponerte en la peña, acá en esta roca, en la hendidura. Cuando yo pase, yo pongo la mano y termino de pasar y podés ver mi espalda. Voy a pasar de largo. Alguien que lee Marcos capítulo 6 y que escucha esa frase, que Jesús pasa de largo en su condición sobrenatural, divina, esta especie de epifanía, esta manifestación sobrenatural, y escucha la frase, y pasó de largo, siguió de largo. Pega sí o sí un salto a Éxodo 33, cuando el Dios de Israel hace lo mismo con Moisés. ¿Viste qué importante que es saber de Antiguo Testamento? Es muy importante para encontrar estas perlas, estas joyas dentro del texto de los evangelios. Muy bien, quiero avanzar y decirles que después de esa manifestación de pasar de largo, esa reminiscencia de Éxodo 33, y mostrarles la misericordia, ¿por qué el Éxodo 33 Dios hace eso? Porque quiere mostrar misericordia a quien quiere mostrar misericordia. Lo hace con Moisés y con su pueblo. Y ahora Jesús en calidad divina, en calidad de Hijo de Dios,
en calidad sobrenatural, que pasa de largo delante de los discípulos en medio de esa barca, les quiere mostrar su misericordia en medio de la tormenta, en medio de la cuarta vigilia de noche, con el viento en contra. Pasa de largo Jesús y les muestra su clemencia, su compasión, un Jesús que pasa de largo lleno de misericordia y que les hace sentir: yo estoy aquí. El Dios de Israel le dice a Moisés: yo estoy aquí, yo estoy acá con vos, con el pueblo, vamos, sigamos. Jesús, en estos moldes literarios que usa Marcos para hacernos esas reminiscencias al Antiguo Testamento, hace lo mismo. Jesús pasa de largo y les hace sentir a los discípulos: señores, yo estoy aquí. Qué lindo. Versículo 49, ¿me seguís? Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma. ¿Qué cosa? Creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, quiero hacer una aclaración. Para el universo simbólico del semita, del judío, muy distante a nuestro universo simbólico de sentido, como nosotros que somos occidentales, que fuimos criados en una cultura totalmente diferente a la cultura semita de estos hombres del texto de Marcos, judíos. Para ese universo simbólico y de sentido, el mar simboliza el mal. El mar simboliza el mal. No es un juego de palabras, sino que para los judíos de cultura semita, el mar de noche, en esa inmensidad, esa profundidad, esa nada de noche que atenta contra la vida del hombre antiguo, el mar simboliza el mal, lo incontrolable, el poder del mal. Fíjate todo lo simbólico que tiene el mar, que nos ayuda a comprender el texto de Marcos capítulo 6, y cómo ellos están ahí gritando, encima Jesús se les aparece caminando sobre el agua, en esta especie de epifanía, de encuentro sobrenatural de Jesús con los discípulos, pero de fondo el mar simboliza, el agua de noche picada y con viento simboliza lo incontrolable, aquello lo que el hombre antiguo no puede controlar y atenta contra su propia vida, y empiezan a gritar y a tener miedo y pavor, y encima este que se nos aparece ahí caminando. Qué escena para Hollywood, ¿no? Esto. Estaban llenos de miedo. Y Jesús, lo lindo de estos textos de los evangelios, de esta experiencia que nos narra el redactor de Marcos, tiene que ver con la reacción de los discípulos al verlo, el espanto que tienen los discípulos al verlo, espanto, temor y miedo que sufren también los que tienen experiencias epifánicas en el Antiguo Testamento. Acordate de todos los encuentros que tienen los personajes bíblicos con Dios, con un ángel, un enviado. Siempre es temor, siempre es miedo, siempre que el hombre se encuentra con la trascendencia, con el misterio, con la manifestación de Dios, entra en pavor, en miedo. Acá pasa lo mismo. En la antigüedad helenista, griega, eran famosas las historias de, escucha esto, levitación de magos y obradores de milagro, los taumaturgos. En el inconsciente colectivo, o en la cultura, o en el imaginario, hay historias de magos, taumaturgos, obradores de milagros que, uy, sí, ese en el cuento caminaba sobre el agua, levitaba sobre el agua. Está como eso en el ambiente, en el aire, desde el punto de vista literario, se conocen esas historias. Y esto causa ansiedad, porque esas historias se conocen en el mundo antiguo y probablemente se armaban como una especie de leyendas, como también nosotros tenemos algunas leyendas populares, ¿no? Y eso va quedando en el imaginario, en el inconsciente colectivo, y queda como eso resonando, y fíjate de noche en la barca y todo ese mar de fondo, y aparece uno caminando ahí sobre el agua. Pavor, miedo, terror de los discípulos. Alguien que venga a tranquilizar a los muchachos en medio de la cuarta vigilia de noche, un escenario terrible. Y bueno, aparece Jesús, y fíjate que el texto
nos habla de ese espanto, ¿no? El paso de Jesús por las aguas y la superación de las aguas. ¿Qué significaban en el universo simbólico del semita las aguas? Acordate, el mal. Jesús camina por sobre las aguas, las supera, las atraviesa, entonces quiere decir que teológicamente, simbólicamente, Jesús en su calidad de Hijo de Dios, Hijo del Hombre, supera el mal que atosiga, atormenta al ser humano. Qué gran noticia, ¿no? Que nos trae esta perícopa de Marcos. Es un símbolo de la superación de la muerte. Si el mar de noche simbolizaba para los semitas judíos el mal, simbolizaba la muerte, y vemos a uno que camina sobre el mar, vemos superación de la muerte. ¿Y dónde vemos la superación de la muerte por parte de Jesús? Hay que irse hasta el final del Evangelio de Marcos, cuando resucita con poder y con gloria. ¿Y esto qué puede ser entonces? Esta sección que estamos estudiando en esta mañana, un adelanto, un tráiler de la película, de lo que Dios va a hacer en Jesús, la superación del mal, del pecado, del temor, del miedo, la angustia, la ansiedad, todo lo que sufre el ser humano en su realidad, y parece que está metido en una barca en medio de una tormenta gigante en su realidad y su existencia. Jesús vino a superar eso. Este relato de Marcos 6 es un adelanto de lo que va a pasar en los últimos 3 capítulos de Marcos, que es la Pascua de Jesús. ¿Qué te parece? ¿Hay pluma, eh? ¿Hay arte literaria en Marcos? Claro que sí. Bueno, es una muestra de la conquista sobre la muerte, lo que hace Jesús. Quedó como medio cortado el versículo que yo venía leyendo, llenos de miedo por lo que veía, en el versículo 50 seguía diciendo, pero él habló enseguida con ellos, menos mal que les habla, y les dijo, cálmense un poquito, muchachos, soy yo, o más literal desde el griego, yo soy. ¿Te hace eco de algo el Antiguo Testamento, ese yo soy? Pensalo. No tengan miedo. Mirá, en el Antiguo Testamento, la gran mayoría del Antiguo Testamento o Biblia hebrea se escribe en hebreo. Y muy poquitas partes en arameo, que era la lengua que hablaba Jesús con los discípulos. Pero hay una Biblia o Antiguo Testamento en griego. ¿Cómo? ¿Hay un Antiguo Testamento en griego? Sí, llamado Septuaginta. Hay un Antiguo Testamento para los judíos que no viven en Jerusalén ni en Israel, sino que están dispersos en la diáspora por las ciudades, grandes ciudades del mar Mediterráneo, que han nacido y se han criado con otra lengua, la griega, pero quieren leer y tener su culto, su liturgia en la sinagoga, pero con la lengua griega. ¿Y desde qué Biblia leían? La Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego. Mira vos, ¿y cómo se le dice al Dios de Israel desde la Biblia del Antiguo Testamento en griego? Yo soy, ego eimi en griego. Ego, de egoísta, egoísmo, ego eimi, soy. Yo soy. Jesús, en el texto griego del Nuevo Testamento, le dice a los muchachos, ego eimi, yo soy. Reminiscencias al gran título en el Antiguo Testamento, ¿de quién? Del Dios de Israel. Yo soy, ¿te acordás? Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, pero en griego, ego eimi, yo soy. Jesús replica y reproduce esa identidad del Dios de Israel y le dice a los muchachos que están en medio de un problemón, tranquilos, yo soy, no tengan miedo. Qué lindo es encontrarse esas cositas del Antiguo Testamento, porque enriquecen mucho más el texto. Muy bien, vamos. Versículo 51. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Por fin se calmó esta cuarta vigilia con viento en contra, remándola, y se calmó porque Jesús no es que pasa de largo y dice, bueno, arréglenselas, qué mal la están pasando, ¿no? Por no hacerme caso, ¿ven? No. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué dice el texto? Versículo 51. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados. ¿Quién no? Porque tenían la mente embotada.
¿Viste cuando no entendés algo, no comprendés algo, no llegás a entender, como decimos comúnmente en la jerga, no me da la cabeza? No les daba la cabeza para entender lo que estaba pasando. Y no habían comprendido lo de los panes, que era el contexto anterior, la multiplicación de los panes para los 5.000. No lo habían entendido y mucho menos entendían este acontecimiento de la barca en medio del lago de Genesaret o mar de Galilea. Esto nos lleva a pensar que la comunidad de Marcos que recibe el Evangelio, al principio no entendía muchas cosas del Evangelio, que Jesús tenía que morir en la cruz, resucitar, no comprendían muchas cosas, pero al transcurrir los años, las décadas, las comunidades cristianas van entendiendo y le van cayendo las fichas. ¿Y dónde lo vemos eso? En los textos. No es que solamente los discípulos en la barca no entienden lo de la multiplicación de los panes, no entienden muy bien quién es Jesús, no entienden qué es esto de que venga caminando sobre las aguas, no entienden nada. No habla solamente de esos discípulos, está hablando de los discípulos también que están recibiendo en la década del 70 este texto del Evangelio de Marcos, que no comprenden muchas cosas. Y esto ayuda a comprender quién es Jesús, la identidad de Jesús, la identidad de la comunidad de los creyentes en medio de una guerra judeo-romana, en medio de la persecución, del martirio, del ninguneo, por así decirlo, de parte de los judíos más ortodoxos, que no han creído en Jesús como Mesías y tratan también de hacer una persecución contra ellos. Hay todo un combo de persecución para los que están leyendo el Evangelio de Marcos para la década del 70. Qué interesante saber todo esto de fondo para acercarnos a los textos de otra manera, ¿sí? Muy bien. Entonces, qué lindo esto. Jesús regala dos cosas. ¿Te gustaría que Jesús te regale dos cosas? A mí también. ¿Qué le regala a los muchachos que están en la barca y que Jesús se sube a la barca? Revelación y comunión. Jesús se revela como alguien mucho más que un profeta, mucho más que un maestro. Este camina sobre las aguas, es divino, es el Hijo de Dios y ahora está subido a la barca, por eso quiere comunión con todos nosotros. Se sube a la barca. Se convierte esto en un milagro de salvación. Estaban a punto de morirse, ahogados en medio de esa barca, en medio de esa tormenta y viento en contra, y ahora fueron salvados. Los salva de la tempestad. El espanto que tienen los discípulos es por falta de comprensión. Cuando vos no entendés algo, te asusta, tomás distancia, salís corriendo, no lo entendés, ponés barreras. Entonces le faltaba comprensión a los discípulos. ¿Cuánta comprensión nos falta a nosotros todavía de la revelación de Dios, la Biblia, los evangelios, la vida de Jesús? ¿Cuánto nos falta para no salir corriendo al momento de encontrarnos con Jesús? Bueno, les falta inteligencia a los discípulos. Y lo que sí tienen y no les falta eso es endurecimiento del corazón, porque todavía están embotados y no entienden lo que Jesús quiere decirles con todo esto. No comprendían muy bien. Jesús, me gusta esto, no acude enseguida al rescate de ellos. Es como que deja que experimenten esa prueba, porque les dio una orden a ellos, ¿no? Vayan a territorio pagano, a Betsaida, ¿por qué? Porque este evangelio tienen que escucharlo todos. Es para todos, para judíos y paganos. Y la prueba era para los discípulos. Los deja que experimenten esa aflicción en medio del lago de Genesaret, en medio del mar, y que experimenten su propia dificultad para cumplir la orden que Jesús les dio. ¿Se acuerdan el primer texto que leímos en el versículo 45? Los obligó, les dio la orden de que se suban a la barca. El obstáculo que impide a los discípulos avanzar es el viento. Figura, quizás, de su mala actitud, de su propia resistencia interior, de querer cruzar el mar para ir a predicarles, decía un profesor mío, a estos paganitos, inconversos, no judíos, malditos, ignorantes de la ley. Todo eso tienen los discípulos en mente, seguro. Jesús le dice, vayan, atraviesen, súbanse a la barca, atraviesen el lago, porque en territorio pagano también tienen que escuchar la salvación de Dios. Ellos están como cerrados, es como que ellos propician y generan un viento en contra para el Evangelio. Jesús ha tenido que obligarlos a emprender el viaje. 6:45, acuérdate que los obliga.
Ahora, para ir cerrando, se han embarcado en contra de su deseo. Los discípulos se suben de mala gana. ¿Saben por qué? Porque en la sección anterior, la multiplicación de los panes, ese milagro que obra y opera Jesús, esa convocatoria que empieza a tener Jesús, y decimos, esto se está poniendo bueno, este movimiento religioso, social, político se está poniendo bueno, Jesús es una especie de candidato a Mesías, dale Jesús, que empezamos con el inflador y dale el Mesías, ¿no? Y la gente se le junta y multiplicación y todos están comiendo y todos con la panza llena y todos recontentos. Vamos Jesús, que vos sos nuestro Mesías, vamos que de acá nos vamos a Jerusalén y de acá no paramos hasta Roma, ¿eh? Jesús no tenía nada que ver con ese movimiento político ni nada que se parezca. Por eso los discípulos se suben a la barca medio de mala gana. ¿Y dónde lo vemos? En lo simbólico del viento en contra. Acordate que los textos tienen mucho simbolismo. Y los discípulos querían quedarse con esa mentalidad ultranacionalista de nosotros somos los mejores, tenemos al Mesías con nosotros, multiplicamos panes y peces, estamos recontentos, quedémonos dentro de Israel, que nosotros somos los elegidos, somos la joyita de Dios, que se mueran los paganos. Y Jesús, no, nada que ver. Súbanse a la barca y vayan para Betsaida, que esto tiene que continuar en territorio pagano. ¿Te das cuenta los textos, lo que tiene de fondo? Ese olorcito a Dios quiere llegar a todos los pueblos de la tierra a través de su Mesías, Jesús. Qué lindo. Bueno, ese deseo que tenían los discípulos de permanecer en el territorio judío, donde apoyados por la multitud se ofrecía la posibilidad de comenzar un movimiento popular de signo reformista. Eso es lo que querían los muchachos, reformar todos, desde el ultranacionalismo, con las armas y con un discurso más bien político mesiánico. Y Jesús tenía que ir a la cruz. Su mesianismo pasaba por un Mesías sufriente, hijo de Dios, hijo del hombre. Muy bien, no llegan a Betsaida los muchachos. No llegan a Betsaida, era la orden que le dio Jesús y no fueron a Betsaida. No terminan en Betsaida, como les había ordenado Jesús, sino que terminan en Genezaret. Terminan como rebotando en su destino. Tenían que cruzar el lago, el viento, la experiencia con Jesús y vuelven un poquito más al norte, a territorio judío, a Genezaret, desperdiciando así la oportunidad de predicar el evangelio a otros pueblos paganos. Entonces, como no han aceptado la universalidad del mensaje, acá está esto de fondo, muy fuerte, no han aceptado la universalidad del mensaje, no pueden desembarcar en territorio pagano. Están impedidos por nacionalismos judíos. ¿Qué quiere decir el texto? Marcos es un evangelio que se especializa en decirnos Jesús quiere ir a Tiro y Sidón, quiere ir a Betsaida, a la Decápolis, a diferentes regiones que no son judías, porque Jesús es un Mesías, un Cristo que se presenta para todos los pueblos, no solamente para Israel. Así que el que esté pensando que Jesús lo podemos acaparar para nuestro propio movimiento político y para nuestra especie de partido, olvídense, porque es un Mesías que va a la cruz. Un Mesías que desde la cruz nos dice, todos los ídolos que nos construimos como seres humanos, abajo, que se vengan abajo, porque el Mesías no vino para construir poderes políticos, económicos, comerciales. No, vino a dar la vida en rescate por muchos. ¿Te acordás el pasaje de Marcos 10:45? Vino a servir, no vino a ser servido. Ese es el mesianismo de Jesús, que los discípulos no terminan de entender, tienen el entendimiento, la comprensión embotada, enceguecidos con su nacionalismo y hagamos un movimiento y la gente también. Nada que ver. Jesús viene a comunicar el evangelio del reino de Dios, a comunicar que Dios es Padre, el reino de Dios en medio nuestro. Por eso Jesús trata de que comprendamos estos textos, sabiendo que en medio de las tormentas, problemas de la vida, la cuarta vigilia, la noche más oscura de tu vida, de mi vida, cuando parece que entramos en desesperación y de acá no salimos más,
y este ámbito parece un ámbito de muerte absoluta, comienza a levantarse un rayito de sol, el amanecer, se le aparece Jesús a los discípulos, los salva. Los discípulos de la comunidad de Marcos por la década del 70 están así, esperando el gran acontecimiento de la venida del Señor, lo escatológico, que venga el Señor a salvarnos de los romanos, por favor. Están así. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos deja el texto? ¿Cómo estamos nosotros con respecto a la pandemia mundial que estamos viviendo? ¿Estamos en la cuarta vigilia? Clamando y esperando que venga alguien a salvarnos, que venga el Señor ahí casi a las 6 de la mañana cuando empieza el alba y a levantar el sol. Así estamos los discípulos de Jesús del siglo XXI pidiendo que el Señor se acerque a nuestra barca, a la barca de la humanidad, ¿no? Y que nos ayude, nos asista, nos salve una vez más y nos traiga su sanidad y su salvación. Quiero que podamos reflexionar en este estudio bíblico, Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52, y cómo podemos releer los textos de los evangelios, no solamente Marcos, sino todos los textos, desde esta mirada de la primera comunidad que recibe el evangelio y lo lee, no solamente con carácter histórico, literal, sino con lo que están viviendo y con lo que les está dando sentido para continuar viviendo en la fe que es en Jesucristo, el Mesías. Te mando un abrazo grande, espero que haya sido de mucha bendición este estudio. Seguí leyendo, seguí sacándole jugo al texto de Marcos 6, 45, 52 y nos vemos en un próximo encuentro de estudio bíblico en la IEBI. Que Dios te bendiga.